Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este videoanálisis del examen PIR, convocatoria 2022, examen 2023. Estamos en este vídeo Laura, la coordinadora de tutores. Hola a todos y a todas, esperemos que el examen haya ido lo mejor posible. Ella va a analizar la asignatura de clínica, que es la asignatura que también es docente. Va a entrar en el vídeo Pablo, que también es profesor de la asignatura de tratamientos y de social, a comentar sus preguntas. Y me presento yo también, soy Alicia López, soy la coordinadora de los docentes del área del PIR. Y voy a comentar la asignatura de evaluación, que he sido docente varios años de ella, y otras cuantas más. El objetivo de este vídeo inicialmente es acompañaros en estos momentos después del examen para poder sostener lo máximo posible y poder ayudaros a analizar pormenorizadamente el examen que habéis hecho. Sí que os recomiendo un poco de calma, ya habéis llegado a vuestra meta, ya habéis hecho el examen por fin, haya salido como haya salido. Sabéis que tenéis Estimapir abierto desde las 5 de la mañana con una primera corrección que hemos hecho esta noche. Este vídeo estará disponible hasta cuando queráis. Daros vuestro tiempo, escuchar vuestro cuerpo, descansad, estad con vosotros, con vuestra familia, con vuestra pareja, con quien queráis, y cuando os venga bien y os apetezca, corregir, analizar el examen, ver el vídeo, entrar en Estimapir. El momento de ahora mismo hay 200 plantillas en el Estimapir. Hemos hecho un análisis inicial de las preguntas que ahora os comentamos en base a esos registros que tenemos. Bien, inicialmente, ¿cuál ha sido la idea general, ¿no? La impresión general de este examen? Ayer por la noche, antes de ver el examen y de tenerlo en nuestras manos, los comentarios que nos llegaban de los alumnos era que había sido inicialmente un examen muy fácil. Ha sido un examen sencillo, ha sido un examen asequible, ¿verdad? Pero luego, conforme iban avanzando los minutos, las horas después del examen, sin haberlo visto todavía, nos llegó como una conclusión de un alumno y creemos que es lo más acertado ahora mismo, que es la idea que hemos cogido para poder corregir este examen. Inicialmente parece fácil, pero realmente es un examen complejo, es un examen difícil. ¿Y por qué esta diferencia? Pues inicialmente parece fácil porque a nivel estructural es adecuado, está correcto, no es un examen demasiado largo, la longitud, ¿no?, de los comentarios, de las alternativas es adecuado, es asequible. Estructuralmente también está bien porque no hay preguntas repetidas por fin, no hay errores ortográficos, no hay faltas, bueno, de ortografía como comentaba, no hay preguntas repetidas. Entonces, a nivel estructural es un examen adecuado. A nivel de contenido, sí que estuvimos comentando, Laura, ¿verdad?, que es un examen más médico, es un examen... es médico, pero realmente el contenido abarca todas las áreas de la psicología. Todas las preguntas se pueden contestar sabiendo psicología, no hace falta saber otro contenido, otras áreas. Entonces, quizá esa sensación inicial que a veces nos pone un examen mucho más complejo, con preguntas que no son de nuestro campo de trabajo, resulta más frustrante, ¿no? Y en este caso no es así. Entonces, parece inicialmente, como decíamos, un poco más fácil. Y bueno, también es un examen, como decíamos, que las distintas áreas han tenido un peso que más o menos sabemos que es el adecuado y es el similar a otros años. Bien, esta es la parte inicial, pero realmente es un examen complejo porque aunque la distribución de las asignaturas hayan sido similar a otros años, el contenido, los temas a los que hacen referencia las asignaturas es diferente. En evaluación, por ejemplo, han salido muy poquitas preguntas de inteligencia. En clínica infantil han salido trastornos que no suelen salir. En básica han preguntado por pensamiento y lenguaje y no casi por aprendizaje. Entonces, el peso dentro de la asignatura de los temas es totalmente diferente a otros años y eso lo hace un examen más complejo porque, claro, el coste-beneficio que recomendamos como docentes estudiar pues es diferente a lo que nos hemos encontrado en algunas ocasiones, aunque la mayoría de preguntas se puedan contestar con nuestro contenido. Además, también es un examen difícil porque la forma de preguntar ha cambiado. La forma de preguntar es mucho más puntillosa, más rebuscada. Para preguntar un concepto que suele salir, lo han preguntado de una forma diferente. En este caso, clínica también pasa, ¿verdad?, con la parte de modelos teóricos, como comentabas, si quieres. Sí, han preguntado por muchos modelos teóricos, ¿no?, que no era la línea que estaban siguiendo los últimos exámenes del PIR. No es un examen tan práctico en ese sentido, exacto, es mucho más teórico y eso es sorprendente para una asignatura tan importante como clínica y al final para un acceso a una formación especializada como es la parte práctica o la parte clínica. Y además algo que nos sorprenda a todos y que, bueno, pues que hace que el examen sea más complejo es cómo me inicio yo al examen o cómo me enfrento al examen. Empezamos por experimental. Experimental es una teoría complicada, luego además va básica, con una dificultad muy elevada y ya empezamos con unas emociones pues, que a veces son difíciles de gestionar y
y de calmar para poder seguir continuando haciendo este examen. Entonces, en nuestras líneas generales, luego vamos a contestar y a analizar cada una de las preguntas y de las áreas, pero en líneas generales consideramos que es un examen difícil, pero que además es un examen de extremos. Un examen complicado porque hay preguntas con muy poco peso y con muy poca representación en el examen, pero que son muy difíciles, como las preguntas de básica, las preguntas de social, que luego las analizaremos con el profesor Pablo Rodríguez, la asignatura de personalidad, también muy compleja, con pocas preguntas, pero de elevada dificultad. Y luego, como siempre, preguntas mucho más sencillas, áreas mucho más fáciles de contestar, como salud, únicamente 2 preguntas, psicopatología, desarrollo, clínica infantil, que hace que un examen sea más equilibrado en estas áreas, pero a la vez mucho más complejo. Como decíamos, la distribución de las asignaturas, de las preguntas por asignatura, las tenemos aquí en este gráfico, lo hemos sacado del análisis que hemos hecho esta noche. La distribución es muy similar a la de otros años. Tenemos un gran peso en tratamientos, es la asignatura más preguntada con diferencia, con un total, tratamientos teníamos finalmente 41 preguntas. No obstante, en tratamientos tenemos muchas preguntas que se solapan con psicoterapias, muchísimas, y con la parte de clínica que también se pueden contestar, pero bueno, inicialmente hemos puesto 41 en tratamientos, luego evaluación también con muchas preguntas y clínica con un total de 34, era finalmente, Laura, ¿verdad? 47, perdón, de clínica, y de evaluación 28 preguntas. Como decíamos en el Estimapir, tenemos ya 200 plantillas incluidas, esperemos que a lo largo de esta mañana tengamos muchísimas más, para que el vídeo se ha grabado a primera hora de la mañana, y hacemos un análisis de cuál es la pregunta mejor, la más contestada de forma adecuada, la incorrecta y la pregunta en blanco. La pregunta más acertada de la versión 0, que es la que utilizamos para corregir, es la 70, es una pregunta de psicopatología, habla del DSM-5, habla de qué síntomas negativos son característicos en la esquizofrenia, que hace referencia a la pobreza del habla y pobreza del contenido del habla también. Es una pregunta muy conocida, muy comentada en clase, sencilla de contestar si conocemos los términos. La opción correcta es la 2, alogia. Luego, la pregunta más fallada es la pregunta 90, no nos ha sorprendido, es de la asignatura de social. Es una pregunta muy compleja que la hemos clasificado ahí, pero realmente no sabíamos muy bien de dónde ha salido todavía, pero el profesor lo está analizando y buscando para que lo tengáis. Es la pregunta 90 en la versión 0, es la pregunta sobre los componentes del racismo simbólico o moderno, que luego el profesor Pablo Rodríguez va a comentar a lo largo del vídeo. Y por último, la pregunta que más en blanco hemos dejado es la 86, que se refiere a una pregunta de biología sobre el control cerebral del movimiento. Hemos dado por correcta por ahora la opción 4. El fascículo tectoespinal genera la respuesta orientada que dirige el movimiento en la unión entre la cabeza y el ojo hacia un estímulo. Como decíamos, es un examen complejo, con una dificultad elevada, pero que no nos sorprende, porque como veis en la gráfica, el resto de años, los años anteriores también ha sido una dificultad elevada. El año pasado media, pero con asignaturas que despuntaban mucho en dificultad, como evaluación, por ejemplo, pero la línea que estamos teniendo son dificultades altas, elevadas, exámenes complejos, que bueno, que estamos preparados para hacerlos en cierta manera, porque los simulacros siempre van hacia la parte de un examen más complejo para podernos preparar y afrontar esas emociones, pero es verdad que el momento de hacerlo pues siempre conlleva pues mucha más angustia y emociones que pues tenemos que aprender a tolerar y a gestionar para poder enfrentarnos a un examen de esta magnitud. Comenzamos analizando la asignatura de Psicología Clínica. Este año, como comentábamos, tenemos 47 preguntas, bastantes más que en la convocatoria pasada, que además eran de una dificultad media-alta. Parece que este año han sido algo más complejas, preguntas más cortas, pero es cierto que mucho más específicas y extraídas de diferentes manuales de referencia, no tanto como en la convocatoria pasada, que prácticamente la mayoría estaban extraídas del DSM-5 y de la última edición del manual de Belloc. Este año tenemos preguntas extraídas de DSM-5, tenemos un par de preguntas de CIE 11, preguntas de la nueva edición del manual de Belloc, pero también vamos a tener preguntas que estaban mejor recogidas, ¿no? Y de una manera mucho más explícita en la edición anterior del manual de Belloc, en la de 2008, en concreto las que hacen referencia a los modelos explicativos de los trastornos disociativos. También vamos a tener alguna pregunta de caballo, incluso una pregunta que está extraída del manual de tratamientos psicológicos para la psicosis de Fonseca, que pese a que es un manual de referencia para tratamientos, la pregunta que nos han hecho en concreto estaría mejor englobada dentro del área de clínica.
Vamos a tener menos preguntas sobre epidemiología, sobre prevalencia, sobre curso, desarrollo de los diferentes trastornos, así como menos preguntas sobre comorbilidades, y volvemos a tener más preguntas sobre criterios diagnósticos de DSM-5, en concreto también varias preguntas que hacen referencia al listado de síntomas del ataque de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, estrés postraumático, y también un par de preguntas sobre marcadores diagnósticos de la anorexia nerviosa, en concreto que hacen referencia a los niveles de tiroxina, a la hipercarotinemia. Muy biológico en ese sentido, sí. Esta parte es un examen más médico. Tiene que ver también con Exacto, sí, y preguntas como muy concretas, ¿no? En ese sentido. Muchas preguntas sobre modelos explicativos, modelos teóricos, como ya comentábamos. Aparece por fin una pregunta sobre la teoría de redes, aparecen preguntas sobre las fobias, grupo de Ost, modelo de Reis, el modelo de Zubin para la esquizofrenia, que era esta pregunta que comentábamos, que parecía extraída del manual de Fonseca. Teorías tradicionalmente conocidas para los trastornos disociativos, como la de Van der Haag, Kirstrom, Hilgard, modelo de Van der Linden y Van der Eycken para los síntomas disociativos, modelo de Warwick y Sarkowskis para la hipocondría, Marlatt y Gordon para trastornos adictivos, modelo de habituación de Watts para la ansiedad. Como veis, muchas preguntas que hacen referencia a modelos explicativos frente a las 3, 4 que podían aparecer en convocatorias anteriores. Además, también volvemos a recuperar un incremento de preguntas para el área del TOC. En concreto hay 2 que van a hacer referencia a valoraciones disfuncionales de las 3 preguntas que vamos a tener en esta convocatoria sobre este tema, frente a la única pregunta que hubo en la convocatoria anterior. Nos sorprende también, ¿no?, que recuperamos de nuevo un aumento de preguntas sobre trauma y estrés, sobre trastornos disociativos, que en la convocatoria anterior no habíamos tenido prácticamente ninguna, y en concreto de trastornos disociativos, de las 5 que hemos tenido, 4 de ellas van a hacer referencia a modelos explicativos sobre estos cuadros. Recuperamos también alguna preguntita más sobre trastornos de personalidad y trastornos adictivos, que en la convocatoria pasada prácticamente no habíamos tenido ninguna, únicamente una de trastornos adictivos. Ahora tenemos un número de preguntas ya similar a lo que viene siendo tradicional en las convocatorias PIR. Sobre disforia de género no nos han preguntado nada en esta convocatoria, que nos ha sorprendido porque en los últimos años sí que nos estaban apareciendo al menos 2 preguntas. Sí que se van a mantener las preguntas sobre disfunciones sexuales y trastornos parafílicos, y lo mismo nos va a pasar con trastornos neurocognitivos. Van a seguir la misma línea que en los últimos exámenes y van a aparecer unas 4 preguntas. Vamos a tener contenidos repetidos, no son preguntas exactamente igual a las que hemos tenido en anteriores. Exacto, contenido muy conocido, nos preguntan por el IMC para determinar un peso corporal significativamente bajo en anorexia nerviosa, modelo de Reis para las fobias, síntomas requeridos para el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada según DSM-5. Pasamos a analizar algunas de las preguntas de psicología clínica. Tenemos esta pregunta muy específica, extraída del manual de Belloc, de esta última edición. La sustancia que, en caso de empezar a consumirla antes de los 16 años, parece incrementar el riesgo de padecer un tumor de testículos en varones, es el cannabis. Esto es una pregunta, esto es una información que la recogemos en las clases del grupo C, del nivel C, de psicología clínica, y sí que es un contenido comentado. Una pregunta compleja sobre trastornos neurocognitivos: ¿qué demencias comparten la pérdida de neuronas dopaminérgicas en el área tegmentral y colinérgicas en el prosencéfalo basal? Serían la demencia por cuerpos de Levy y la de enfermedad de Parkinson. Es verdad. Puedes comentar con biología también. Exacto, se podría solapar. Es una pregunta que está extraída de manera literal del nuevo manual de Belloc. Y ahí la tenemos, se comenta también en la asignatura de clínica en el apartado de referencia PIR. Otra pregunta compleja sobre trastornos neurocognitivos, que hace referencia en concreto a la variante logopénica de la fascia primaria progresiva, ¿no? Una pregunta compleja porque es verdad que está extraída de esta tablita que tenemos en el manual, que aparece en el manual de Belloc, ¿no? Y donde, exacto, no es algo que se priorice porque es una cosa muy concreta, ¿no? Y la respuesta correcta sería el deterioro en la repetición de expresiones y frases. Tenemos algunos ejemplos de preguntas sobre modelos explicativos. En concreto hemos querido enseñaros esta sobre la teoría de redes, sobre el diagnóstico en depresión, aunque sabéis que la teoría de redes también aparece en el manual de Belloc, en el capítulo de trastornos del espectro de la esquizofrenia. En concreto, la correcta sería que considera que los síntomas y sus retroalimentaciones dinámicas son en sí mismos el problema y no una entidad latente. Esto aparece de manera literal en el manual y lo vemos así en las clases.
Otra pregunta sobre modelos explicativos, está extraída del manual de Caballo, sobre la relación entre experiencias traumáticas y síntomas disociativos, ¿no? ¿Qué factor favorece la ocurrencia de síntomas disociativos? La respuesta correcta sería la autoimagen negativa, ¿no? La cual habitualmente es negativa en supervivientes de abuso y se mantiene por sentimientos de culpa, ¿no? Así como además por una pobre autoestima. Otra pregunta sobre modelos explicativos del manual de Belloc. Según el grupo de Oss y respecto a los trastornos fóbicos, la respuesta correcta sería la 1. La adquisición se produce sobre todo por condicionamiento o por experiencia directa. Esta pregunta también es cierto que es muy concreta y que aparece recogida en el manual de Belloc dentro de una gráfica en la que se explica cuál sería, ¿no?, la adquisición de los diferentes tipos de fobias en función de las vías de adquisición, ¿no? Y tendríamos que ir a esta gráfica para poder encontrar la respuesta. Tenemos también esta pregunta que hemos comentado antes, ¿no?, de contenido similar a una pregunta de la convocatoria pasada. Según la CIE-11, en la anorexia nerviosa, el punto de corte del índice de masa corporal para determinar un peso corporal significativamente bajo sería en adultos inferior al 18,5 y en niños por debajo del percentil 5. Esta pregunta fue prácticamente la misma en la convocatoria pasada, pese a que nos preguntaban por DSM-5, pero... Sí, pero este año ha primado mucho también la CIE-11, también Sí. en la de clínica infantil, ha tenido más uso CIE-11 que otros años, que apenas se ha visto, que apenas ha tenido. Exacto, pero es cierto que era una pregunta que era muy era asequible. conocida, sí. Y por último, tenemos una pregunta que hace referencia a contenido sobre criterios diagnósticos de DSM-5, estas de las que hablábamos sobre listados de síntomas. ¿Cuáles de los siguientes síntomas aparecen entre los requeridos para la definición de un ataque de pánico según criterios DSM-5? Pues se trataba de falsear el resto de opciones de respuesta y encontrar la que era correcta, ¿no? Escalofríos o sensación de calor y miedo a perder el control o a volverse loco. Ahora vamos a analizar la asignatura de tratamientos con el profesor Pablo Rodríguez. Vamos a dividir la asignatura de tratamientos en dos bloques: tratamientos adultos, tratamientos infantil. Quizá tratamientos infantil ha sido un contenido más sencillo, más fácil de abarcar que el de adultos, que ha sido realmente complejo, como ahora comentará Pablo. Infantil, no obstante, aunque no ha sido complejo como tal, sí que ha sido sorprendente, porque temas que suelen salir, como decíamos al principio del vídeo, como TDAH, no han preguntado, y en cambio han preguntado otros tipos de trastornos, como trastornos del lenguaje o incluso discapacidad intelectual, que las preguntas no son complejas, pero no es habitual que salgan estos temas. Pablo, os explica todo. Eso es. Bueno, enhorabuena a todos por este examen, que ha sido de dificultad elevada, como hemos dicho. Fijaos, las preguntas de tratamiento también tienen una dificultad alta. Pensábamos los profesores de tratamiento si poníamos una dificultad moderada alta. No, para mí es una dificultad alta, ya que bueno, hay preguntas que nos recuerdan a temáticas habituales en otros años PIR, pero hay otras preguntas de contenidos muy poco conocidos o directamente fuera de temario. Han hecho hincapié en sexuales, que es un tema, bueno, que le daremos bastante caña el curso que viene, porque siguen insistiendo en sexuales. También, como ha dicho Alicia, nos sorprende alguna pregunta del trastorno del desarrollo del lenguaje, aunque era muy asequible. Y también llama la atención las preguntas en referencia a adicciones del manual de Becoña, que ahora lo analizamos. ¿Cuántas preguntas han salido? Pues mira, si me lo preguntáis hoy, os digo que 48. Si me lo preguntáis mañana, a lo mejor digo que 45, porque hay muchas preguntas que se solapan con psicoterapia y tenemos que sentarnos a hablar en estos días con los compañeros de psicoterapia para ver qué te quedas tú y qué me quedo yo. Pero en general, bueno, 40 y pico, que son unas 10 menos aproximadamente que el año pasado, unas 57 cayeron el año pasado y la dificultad fue inferior el año pasado. Hay menos representación, por tanto, de preguntas de tratamiento, aunque sigue siendo una asignatura que necesitamos sabernos muy bien para sacar plaza PIR. Fijaos, se comenta que no ha caído Fonseca. Sí, desde luego ha caído Fonseca, aunque no se le nombra en el examen explícitamente, pero por supuesto que caen bastantes preguntas de Fonseca y por eso había que centrarnos en Eduardo Fonseca, en este autor. Y no solamente en tratamientos, ha caído Fonseca en otras asignaturas también, en clínica, en otras asignaturas ha caído preguntas de este autor. También nos sorprende que, bueno, se recupera alguna preguntita de Marino, que analizaremos en clase también, el curso que viene. Me sorprende mucho el peso del estrés postraumático, ¿no? Corrigiendo el examen, como 5 preguntas consecutivas de estrés postraumático en la parte final del examen, ¿no? Sorprende bastante, aunque la mayoría de ellas eran asequibles. Y fijaos, con el pánico, ¿no?, del manual nuevo de Vallejo, ¡ay, caerá, no caerá, me quita el sueño! Bueno, como dijimos, no había que asustarse con eso porque lo que aporta no es novedoso y no es significativo como para tener que hacer un resumen aparte del nuevo manual de Vallejo.
Al igual que el año pasado, se ha preguntado por la terapia cognitivo-conductual, la afectiva para la somatización de Woolfolk y Allen. El año pasado hicieron hincapié en que, bueno, se centra en la terapia focalizada, o se basa en la terapia focalizada en la emoción de Greenberg, y este año, bueno, se han centrado en los componentes o módulos. Si os sabíais los componentes más o menos, sabíais contestar bien la pregunta por eliminación. Evidentemente, no, uno de los componentes no es la exposición a situaciones temidas y pensamiento e imágenes sobre la enfermedad. Ha habido muchas preguntas en este examen, ya lo sabéis, de conteste la falsa y cuál de las siguientes no, ¿vale? Que, Subrayar sí, que lo hemos ensayado 1000 veces en clase lo del no, porque sorprende, incluso 5 preguntas consecutivas de cuál de las siguientes no, y eso desespera. Y además se desespera muchísimo en el examen porque tiene que estar, es una pregunta que le vas a dedicar de media al doble de tiempo que a otras preguntas, simplemente por ser señal a la negativa, ¿no? Bueno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en referencia al trastorno de desarrollo del lenguaje? Ya os digo, es un tema que hacía tiempo que no salía, aunque es un tema que veíamos en clase. ¿Por qué? Porque Fonseca se centra en la diferenciación entre modelos centrados en estrategia del terapeuta y los modelos centrados en el niño. Si sabéis la diferencia entre uno y otro, que es lo que hacíamos hincapié en esa diapositiva de clase, esta pregunta no era difícil. Básicamente la opción es incorrecta por lo que os lo pone al revés. Os dice que los centrados en el niño son en los que se hace modelado, moldamiento y reforzamiento. Lo han puesto justo al revés y por tanto la opción 1 era la incorrecta. En la tercera fase de estudio, la fase repaso, os incluimos en las diapositivas generales un cuadro de Belloc bastante complejo, bastante poco atractivo, es el término que me gustaría utilizar, pero lo dejábamos en plan, oye, pues si cae, cae, por si acaso. Bueno, pues ha caído ese cuadro de Belloc, Sanín y Ramos del año 2020, y la pregunta es, bueno, los problemas de erección, ¿qué técnicas se emplea para evitar el rol de espectador, eliminando la ansiedad de rendimiento? Es empleo de fantasías sexuales. Creo que muchos por intuición habréis contestado también esta pregunta, pero viene literal, como os digo, en esa tabla de Belloc, Sanín y Ramos del año 2020, en la que haremos hincapié el curso que viene. Seguimos, han caído alguna preguntita de Becoña, ese manual de adiciones al que tenemos que prestar especial atención y desde luego tendremos que analizarlo de cara al año que viene. Nos preguntaba, bueno, ¿con qué fin en algunos programas de tratamiento para el tabaquismo, y además se nombra el manual, se solicita a los sujetos que inicialmente reduzcan la cantidad de nicotina? Es otra pregunta que por intuición es posible que lo hayáis sacado, porque para evitar grandes síntomas de abstinencia se procura al principio pues reducir digamos un poco la cantidad de nicotina para que ese mono al principio sea, bueno, no conlleva el fracaso del tratamiento en la primera semana. Eso es. Eso es. Que por intuición, ya os digo, el que ha fumado lo sabe, pero por intuición se podía sacar, pero viene literal también en este manual, que como digo, hay que analizarlo de aquí al inicio del próximo curso. Y al igual que decíamos que Fonseca cae en otras asignaturas, pues Belloc, ya lo estáis viendo, Belloc es un manual más de los que usamos en tratamientos, que siempre pensamos tratamiento Fonseca, ¿no? Pues no, Belloc también, y ya pasó el año pasado, caen bastantes preguntas de tratamiento de Belloc, y estamos los de tratamiento corrigiendo el examen como locos buscando el Fonseca, y resulta que está tal cual en Belloc literal, ¿no? Bueno, pues en Belloc, en las páginas 252 y 253, encontramos una doble tabla en la que nos habla de los fármacos más recomendados en el trastorno bipolar. Ya el año pasado mi intuición me decía, oye, lo de los fármacos en el bipolar, ¿sabéis? Porque cayó en el examen también el año pasado, este año hacíamos hincapié en qué situaciones se debe usar el litio, en qué situaciones no, en qué situaciones se utilizan antidepresivos, qué situaciones no. Bueno, pues este año han hecho hincapié en cuál de esos fármacos que aparecen, bueno, pues no está recomendado el trastorno bipolar. Básicamente la motrigina y oxcarbazepina, lo diré, son anticonvulsivantes. La flufenacina vais a comprobar que es un antipsicótico también, pero el clordiazeprósido es un derivado benzodiazepínico y en principio no está indicado para el trastorno bipolar. Así que sí. En clínica, que han solapado con biología, que han salido varias preguntas sobre eso. Sí, de hecho la duda, ¿no? ¿En qué asignatura debería ir esta pregunta? ¿En tratamientos, en biología o en el MIR? ¿Vale? Es la pregunta que todos debemos hacernos.
Y para terminar la parte de tratamientos, fijaos, prácticamente de manera consecutiva, tiene pinta de que esas preguntas las ha enviado la misma persona, el mismo profesor, han caído 2 preguntas de la terapia basada en la mentalización. Como es una terapia en la que le hemos dado bastante caña en las clases, se podían contestar yo creo las 2, aunque esta primera requería sabérselo muy bien y pensarlo mucho y razonar mucho, cosa que a esa altura de examen a lo mejor pues ya no estábamos para eso, ¿eh? Según esta terapia... Sí, la verdad es que la última fase del examen es prácticamente todo tratamientos, incluso dentro de las de reserva, había varias, ¿eh? Según esta terapia, señala en qué estado prementalizador se encuentra una persona, una paciente, que hiciera la siguiente, un paciente que hiciera la siguiente afirmación: mi hermana ayer se enfadó conmigo, eso es que le iba a venir la regla, ya sabes, las hormonas. Bueno, esta expresión, aparte de tremendamente machista y deplorable, señalable, de momento la encajamos dentro del modo simulado, ¿vale? Aunque no viene literal, a día de hoy no lo hemos encontrado literal, ese ejemplo, que es lo malo, si lo encontramos literal, pues lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero como no viene literal, básicamente hay que recurrir al manual para darnos cuenta que el modo simulado es aquel en el que el paciente hace una lectura que le sirve un poco para no tener que conectar emocionalmente, para distanciarse. Y decíamos en clase, eso llevado al extremo, la persona pues se disocia, se despersonaliza, se desrealiza, ¿vale? Si os acordabais de eso, se podía sacar la pregunta, aunque es una pregunta que se puede fallar, ¿eh? Es una pregunta que se puede fallar. Y otra de la mentalización y dentro del perfil mentalizador, habla de las famosas dimensiones. ¿Os acordáis que son 4? En esa misma diapositiva tratamientos os ponemos las 4 dimensiones. Yo también me paraba un poquito también en clase a explicarlas. Es una pregunta estructural superficial porque simplemente había que conocer las 4 dimensiones, no teníais que conocer los conceptos dentro de cada una de ellas. Pero yo corrigiendo el examen me pasó que me confundí, puse las 4, así un poco con prisa y a las 3 de la mañana. Claro, es que estoy seguro... Claro, ahí llevas por lo menos 4 horas seguramente. Y con prisas pues a lo mejor se nos ha colado, porque la 4ª opción incluye eso de social versus individual, que eso es un distractor claramente, ¿vale? La correcta es la 4. Pero ya os digo, si vais con prisa a lo mejor alguno ha contestado la 4 y ahora está diciendo me cago en todo, ¿no? Bueno, que sepáis que puede pasar también, sobre todo cuando llevamos 4 horas y pico, ¿eh? Salen ambas preguntas de esta diapositiva, como os digo, bastante recurrente en la clase y nos paramos un buen ratito a darlas. En definitiva, una asignatura bastante complicada, que es clave para el examen PIR, pero en la que... Sí, sin duda. Y la que es posible que fallemos bastantes preguntas, como os digo, ¿eh? Y eso, han caído preguntas de Fonseca, que al principio me decía, y no ha caído Fonseca, sí cae, lo que pasa es que no cae explícitamente en el enunciado de la pregunta. Continuamos el vídeo ahora con la asignatura de evaluación psicológica. Esta asignatura ha sido una dificultad media-alta si la comparamos con el año pasado. El año pasado fue una dificultad elevada, más alta que este año, no obstante, han habido preguntas complejas, muchas preguntas específicas que requieren conocer en profundidad el temario y que hemos tenido que puntualizar bastante en el estudio para poderlas contestar. Hay temas que preguntaban de forma más general, como técnicas proyectivas, que este año han ido al detalle, a la pregunta concreta. La tendencia de los años anteriores ha sido similar a estos años, preguntar 2/3 de la parte de evaluación 1 hasta el tema 9 y 1/3 de la parte de evaluación 2, a partir del tema de inteligencia. No obstante, este año, como decía, la tendencia ha cambiado, no han preguntado apenas preguntas del tema de evaluación de la inteligencia, que eran pues muy comunes en el examen. Ha salido Wessler, han salido 2 preguntas de Wessler, pero ya está cuando suelen salir pues 7, 8 preguntas del tema de inteligencia. Podríamos dividir las preguntas de evaluación como en 3 bloques diferentes en función del tipo de pregunta. Un primer bloque que han sido preguntas repetidas, no específicamente, no literal, pero sí de contenido, repetido de año anterior y que se ha estudiado fácilmente, entonces preguntas fáciles de contestar. Otras de contenido que suelen preguntar, que no han caído de forma literal años pasados, pero que, como decíamos, el contenido es el mismo, pero la pregunta es más específica, es más concreta, hay que estudiarlo más en profundidad. Y luego preguntas nuevas del manual de Moreno del último año, muy concretas y que había que estudiar, pues que aumentan mucho más la dificultad de evaluación. Siguen preguntando por técnicas subjetivas, como empezó hace 2 años la tendencia, siguen preguntando como con el término de técnicas narrativas o técnicas subjetivas, que es una de las partes que se puntualizó más en la última actualización del manual.
Respecto al año anterior, han disminuido el número de preguntas, de 28 que tenemos este año, el año anterior había 34 preguntas, como decíamos, una dificultad un poco más elevada que esta. Aún así, evaluación no ha sido un contenido, un área sencilla de contestar. He puesto unas cuantas preguntas, las dos primeras que he puesto se pueden contestar a través de la modalidad de referencia PIR, como esta que habla de señala cuáles son los siguientes instrumentos de evaluación de las alucinaciones, incluye la evaluación de patrones de afrontamiento. Es una asignatura que sale del BEIOC. De nuevo, como decía Pablo, BEIOC no es únicamente clínica ni muchísimo menos, hay mucha parte de tratamientos y hay muchísima parte de evaluación que también hemos incluido en nuestros manuales o en referencia PIR, porque es un manual puntero importantísimo para el examen PIR, independientemente del área en la que estemos. Hemos dado por correcta la opción 3. Luego esta pregunta, que también se contesta desde el área de referencia PIR, desde esa modalidad, habla de qué indicación es apropiada para ajustar la entrevista a un escolar de 9 años, con niños que deberíamos evitar en este caso, evitar las preguntas que empiecen por un por qué. No estamos haciendo como un interrogatorio, ¿no? Un por qué estás haciendo esto. Hay que evitar que empiecen por esta parte y hacerlo pues más a preguntas cerradas, juegos no verbales, como siempre algo más lúdico y no en cuanto a entrevista concreta como si fuera con un adulto. Posiblemente porque no la sepa contestar el porqué de lo que ha sucedido. Luego, como comentaba Laura, en clínica, en evaluación también ha tenido una aparición el TOC. Están hablando de cuál es la entrevista semiestructurada para evaluar el trastorno obsesivo compulsivo. También en la infancia y adolescencia la podríamos sacar igualmente con evaluación de la parte de psicopatología de adultos. Podríamos sacar esta pregunta y la correcta es la 2, el eBooks, con la C de Children al principio, porque se especifica para niños y adolescentes. Vale, y de nuevo preguntas como comentaba con Pablo, como comentaba con Laura, preguntas también médicas, biológicas. Esta pregunta habla de los marcadores biológicos que identifican a las personas con mayor probabilidad de desarrollar un trastorno. Esta pregunta es específica del Moreno, está literal en la página 296, entonces sabemos que la respuesta correcta es la 4. Los marcadores episódicos no es un marcador biológico o un indicador biológico para identificar a las personas con mayor probabilidad de desarrollar un trastorno. Luego las dos preguntas de evaluación típicas de inteligencia, de la Wechsler vuelve a salir. Sí que es verdad que el contenido es similar a otros años, preguntan por Wechsler, nos tenemos que saber Wechsler de memoria, pero en este caso la han preguntado de forma diferente, comparando las diferentes versiones de Wechsler que nunca antes habían comparado. Han comparado WIPSI 4, WISC 5 y WISE 4. Esta es una pregunta que diferencia la actualización que hizo Wechsler en WIPSI y en WISC respecto a que la inteligencia se mide, en vez de con 4 índices diferentes, añade un quinto, es decir, divide lo que era razonamiento perceptivo, que sería la opción 2, que es falsa, en dos áreas diferentes, índice visoespacial y razonamiento fluido. Obviamente esas también son falsas porque únicamente estarían en WIPSI y en WISC, mientras que en el WISE encontramos el razonamiento perceptivo. Por tanto, el único índice que está en las tres modalidades diferentes de evaluación sería el índice de memoria de trabajo, que aunque cambia el contenido de pruebas dentro, no cambia el nombre o el área que evalúa, que es la memoria de trabajo, como decíamos. Y la otra pregunta del Wechsler sí que es sencilla, sí que la hemos visto en clase muchísimas veces, una pregunta típica que además tenemos reglas mnemotécnicas para poder contestarla en nuestras diapositivas, es cuál de las siguientes pruebas corresponde al índice de velocidad de procesamiento en el test de inteligencia, en este caso WISE, pues sabéis que no es muy diferente en las otras pruebas que tiene Wechsler, sería búsqueda de símbolos, junto con claves de números, ya sabéis, y junto con cancelación. Esa es una pregunta que también tenemos regla mnemotécnica para poderla contestar, es cuál de los siguientes instrumentos está dirigido a medir la disociación del movimiento de ambas manos. Es una pregunta de técnicas objetivas y hablábamos de omega, que es el símbolo de omega, es la disociación de las ambas manos, que siempre tenemos un dibujito en que están muy separadas, haciendo el dibujo de omega. Entonces se podría contestar fácilmente con las diapositivas. Y por último, una pregunta de autismo. También ha salido autismo, trastorno del espectro autista en clínica infantil. En este caso preguntan por el modo de evaluación, la observación del ADOS. Es un instrumento, preguntan por el ADOS de evaluación del autismo y había que falsear. Quizá las profesoras de evaluación comentamos que podíamos
llevar a error la alternativa 1, porque sí que es verdad que el módulo T puede valorar señales de alerta o hacer un cribado de TEA a partir de los 18 meses, pero en absoluto el A2 es un cuestionario, por tanto esa alternativa se falseaba porque no es un cuestionario, es un sistema de observación. La única alternativa que hablaba del sistema de observación es la opción 4, que es completamente correcta, no es un cuestionario y no es una entrevista estructurada. La entrevista, acordaros, es el ADIR, no el A2. Por tanto, sin lugar a duda, la alternativa correcta es la 4. Bueno, y ahora, si os parece, afrontamos el análisis de la asignatura de Psicología Social, Sí. una asignatura que, bueno, normalmente, al igual que, no sé, personalidad, ¿no? Por ejemplo, son asignaturas básicas, ¿no? que agradecemos encontrarnos en el examen normalmente, porque son preguntas agradecidas, que nos dan un respiro, ¿no? Que podemos relajarnos un poco. Pues fijaos, ya el año pasado dejó de ser así, pero este año han sido preguntas, podemos decirlo, tremendamente complicadas. Os pongo nivel de dificultad muy alta. Hasta 5 de ellas, bueno, con social pasa también mucho esto de que cuando no sabemos muy bien dónde meter una, la ponemos en social muchas veces. Ayer pero por la noche nos pasaba esto, ¿no? ¿Está dónde va? Pues en social. Sí, sí. A mí me pillaron con las defensas bajas en eso, pero es verdad que sí, que forman parte... No se podía contestar en otra asignatura. Tienen que formar parte de social y haré un análisis más pormenorizado en los siguientes días y semanas, pero hasta 5 de ellas podemos decir que son de fuera de temario, literalmente. Y ampliaremos el contenido para el siguiente año y daremos otro peso de social para la docencia, porque hay que darle una vuelta al número de horas de docencia y al contenido, porque bueno, ya ha pasado 2 años seguidos, no puede seguir pasando. Es decir, hay contenidos novedosos que nos animan y nos obligan a replantear la asignatura, y así lo vamos a hacer en el próximo curso, ¿no? Porque parece que se está orientando hacia preguntas pues, sobre otra temática, sobre otras fuentes bibliográficas, y hay que ponerse las pilas en este sentido de cara al curso que viene. Han caído 9 preguntas. En relación al año pasado, pues una menos, es decir, más o menos parecido. El año pasado ya tuvo una dificultad alta y este año pongo dificultad muy alta, porque únicamente 3 o 4 preguntas son de contenidos habituales en social y que con la diapositiva de clase se contestan. El resto eran fuera de temario, además, como digo, algunos de fuentes no habituales y novedosas para una asignatura como social que llevaba 30 años, el PIR ha hecho 30 años justo en esta convocatoria, lleva 30 años tirando más o menos de los mismos manuales siempre. También es cierto que la dificultad social no es representativa, no es representativa de lo que la gente estudia, son errores que de forma general va a aumentar la dificultad del examen y que van a ser errores comunes en casi todos los opositores que se han presentado. No va a ser algo que discrimine, porque es difícil para todos. No van a discriminar esas preguntas, son típicas preguntas que hacen el examen más complejo, pero que simplemente aumenta el número de errores de forma general con todos los opositores. Eso es, que nadie piense que estas preguntas se pueden acertar por conocimiento acumulado. Seguramente la gran mayoría de los que acierten estas preguntas fuera de temario se basa más en la probabilística o la intuición que en conocimiento, seguramente. Bueno, fijaos, la pregunta que a día de hoy, a esta hora en que estamos grabando este análisis, es la más fallada por vosotros en el examen, en base a los resultados del Estima-PIR, es esta: ¿qué 2 tipos de sexismo contempla la teoría del sexismo ambivalente? Pues la respuesta es hostil y benevolente. Sí que sale de fuentes comunes en psicología social y de los grupos, aunque no era algo que teníamos incluido en las diapositivas de clase. Empezamos con preguntas más complicadas, aunque esta en concreto hace relación al modelo de Moscovici de las minorías. Si sabéis bien la teoría de Moscovici, más o menos se podía contestar. Nos confunde un poco eso del paradigma azul-verde, pero es el paradigma que utilizó Moscovici para evaluar el efecto de las minorías. Acordaros de esto, que las minorías provocan conversión y las mayorías provocan sumisión, ¿vale? Si sabíais más o menos eso, podíais contestar la pregunta, aunque lo de azul y verde pues no convenciera o no lo recordabais para nada. Puede llevar a errores. Eso. Es una de las más falladas también. Eso es. Otra pregunta de las más falladas es la del racismo simbólico o moderno. Es posiblemente la pregunta más difícil, sin duda, de social que yo he visto. ¿Okay? No sale en las fuentes bibliográficas habituales, a no ser que me equivoque, a día de hoy sale de ese artículo que os dejo con el cuadrito naranja. ¿Vale? Estamos hablando, sí, de racismo simbólico o moderno, donde hay un afecto negativo y apoyo a los valores de la ética protestante.
Una pregunta muy difícil, muy dura, muy compleja, una pregunta que seguramente pues, no se va a repetir nunca en el PIR, una pregunta destinada a fallarse, que nadie piense que esta pregunta tenía que conocerla. No va a marcar la diferencia. No, en absoluto. Otra pregunta de temática, bueno, o temario poco habitual, es un cuestionario, sí, repito, han preguntado por un cuestionario dentro de psicología social. No hay manera de meterlo en evaluación, esto no lo quedamos en social. ¿Cuál de las siguientes opciones recoge una de las dimensiones del cuestionario de ambiente grupal elaborado por Carron y colaboradores? Pues la única correcta entre las 4 que se presenta es en atracción individual hacia la tarea del grupo. Los otros 3 componentes serían, lo tenéis ahí, atracción individual hacia el grupo, integración en el grupo en lo referente a la tarea e integración en el grupo en lo referente a lo social. Repito, un cuestionario de ambiente grupal, pues, evidentemente que es una pregunta también muy complicada y que seguramente no va a ser preguntada de nuevo en el PIR, una pregunta muy compleja. Analizamos ahora esta asignatura, clínica infantil, que ha tenido un peso bajo en el examen, siendo un examen de clínicas. Ya sabéis que siempre tenemos un peso muy elevado en adultos y muy bajo en infantil, y este año ha sido similar. El nivel de dificultad de esta asignatura ha sido baja, las profesoras lo han clasificado así. Han preguntado por criterios, características diagnósticas, con preguntas muy comunes, muy conocidas, ya dadas en clase, que no llevan a ningún tipo de complejidad en comparación con social. Aquí tenemos un poquito de respiro y de algo que solemos recibir en el examen PIR, que es clínica infantil, es sencilla. La mayoría son literales, y las literales en cuanto al contenido, en cuanto a lo que habéis estudiado, y las que no son fácilmente deducibles, falseando las alternativas de respuesta. Han preguntado de nuevo, como contábamos con Laura en clínica, han preguntado de nuevo CIE 11 y DSM5, en criterios diagnóstico del TEA, han preguntado 2 preguntas en evaluación y en infantil sobre el TEA, y han enseñado en el CIE 11 también cuál es el trastorno que no está dentro de trastornos del neurodesarrollo, también enlazando esta parte del TEA aquí. Por primera vez han preguntado sobre el grado de discapacidad intelectual en términos descriptivos. Es algo diferente en cuanto al cómo preguntan este contenido, la forma de preguntar. Sorprendentemente también nos han aparecido trastornos del comportamiento perturbador y pica, que hacía muchos años que no aparecían, no era representativo del examen ni del área de clínica infantil. Y no han preguntas repetidas, pero sí en cuanto a contenido, como decíamos, de mutismo selectivo, de trastornos de apego reactivo y de trastornos de estrés postraumático, que también habíamos comentado en tratamientos que habían aparecido en clínica infantil, también han tenido su representación. 11 preguntas de clínica infantil, 7 preguntas el año pasado, ha aumentado, ligeramente superior su peso en el examen. Las preguntas que hemos elegido para comentar es esta: ¿cuál de los factores cognitivos se ha relacionado con la conducta antisocial en niños y adolescentes? Es una pregunta que se puede sacar por deducción, pero es verdad que no la vemos de forma literal en el contenido y que no está, en el manual se puede sacar, pero no está literal. Hemos elegido la opción 2, la baja autoeficacia percibida. Como decíamos, sobre el autismo, preguntan cuál no, de nuevo muchas preguntas por falsa, muchas preguntas por señalar no. Hay que señalar, hay que estar muy atentos para poderlas contestar bien. En este caso comentan cuál no de las siguientes opciones de respuesta hace referencia a una similitud entre la CIE 11 y DSM5 para el caso de autismo. Una pregunta un poco compleja, que había que falsear las alternativas. Conociendo los criterios diagnósticos hay que compararlos ambos para poderla contestar. En este caso es la opción 3. En ambos manuales no incluyen los 3 niveles para clasificar la gravedad del trastorno. En DSM5 sí que lo incluye, en la CIE 11 no lo incluye. La gravedad, acordaros, en 2 áreas: comunicación social y conductas repetitiva y estereotipada, nivel 1, nivel 2, nivel 3 en cada una de las áreas. Esto es cosa del DSM5, no es cosa de la CIE 11. La opción correcta sería, por tanto, la 3. Pasamos ahora a analizar la asignatura de psicopatología. De nuevo otro año con un número de preguntas similar. En esta convocatoria 8 preguntas frente a las 7 de la convocatoria anterior, de una dificultad baja, la mayoría muy accesible, dentro de temario, aunque es cierto que nos han preguntado por modelos de regulación emocional más en detalle de lo que esperábamos. En concreto, esta pregunta sobre modelos de regulación emocional es la que tenemos en esta convocatoria. ¿Cuál de los siguientes modelos propone 3 componentes básicos, a saber, autocompasión, autoestímulo y autoinstrucción activa, para lograr el autoapoyo efectivo? La respuesta correcta sería la 2, el modelo de afrontamiento adaptativo para las emociones, de Berkins y Whitley.
Esta pregunta es de temario nuevo, del último manual, de la última edición del manual de Belloc, que no sabíamos si nos iban a preguntar mucho por ella o no, y bueno, viene recogido en nuestro manual, aunque no con mucho detalle. Y tenemos además esta otra pregunta que hemos elegido para comentar: ¿bajo qué tipo de delirios se engloban las experiencias de lectura del pensamiento, transmisión del pensamiento, robo del pensamiento y alienación del pensamiento? Una pregunta muy sencilla, ¿no? y de temario habitual. Delirio de control o pasividad sería la respuesta correcta. Pasamos, si os parece, a analizar la asignatura de psicoterapias en base al resumen, análisis que han hecho los compañeros, compañeras de la asignatura en esta noche, posexamen. Pues fijaos, nos encontramos un nivel de dificultad en general medio-bajo, en general, porque han caído hasta 4 preguntas fuera de temario, si bien el resto de preguntas parece cuadrar un poco con los temas en los que se ha hecho más hincapié en las clases durante este curso. Han caído bastantes preguntas de tercera generación, como veis, supera una vez más a los modelos conductuales y cognitivos, y ojo, cuidado, porque los modelos integradores vienen pegando fuerte, y el año pasado se ocuparon de 3 preguntas, y este año los modelos integradores, como digo, han llegado a tener hasta 5 preguntas de representación en el examen PIR. Han caído 17 preguntas, que son, bueno, unas pocas más que en el año anterior, donde tuvieron una dificultad media alta en esa ocasión. Os pongo este ejemplo de pregunta: ¿cuáles son las técnicas de cambio que se utilizan en la terapia psicoanalítica? Sí, han caído preguntas de psicoanálisis que no son habituales en el PIR, aunque es cierto que la respuesta, bueno, son términos que utilizamos muchísimo los psicólogos en la práctica clínica habitual, y son términos que también os hemos explicado en clase, incluso en otras asignaturas. Estamos hablando de la transferencia, la gotadeferencia y la interpretación. En esta pregunta se nos pide que indicamos en cuál de los siguientes procedimientos clínicos introdujo en primer lugar el mindfulness como parte de un tratamiento multicomponente. Por supuesto, la terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión, de Seagal, Tisdale y Williams. Lo vemos en tratamientos también. Fue la primera que introdujo el mindfulness, y además hoy en día está muy validada, y además la vamos a recomendar en la prevención de recaídas depresivas, esta terapia. Así que salen tratamientos, salen psicoterapias, y la vamos a utilizar bastante en el ambiente clínico habitual. Y por último, ¿cuál de los siguientes factores de la relación terapéutica ha demostrado encontrarse dentro de la categoría de mayor nivel de eficacia? Los compañeros de psicoterapia señalan como correcta la opción 4, la obtención y el uso de feedback. Pasamos a analizar el área de desarrollo psicológico. Una dificultad de las preguntas baja, igual que en la convocatoria pasada, más o menos el mismo número de preguntas, 7 tenemos este año. Preguntas sencillas dentro de temario, preguntadas la mayoría de forma literal, y las que eran un poquito más complejas sí que se podían razonar, se podían falsear y se podían sacar fácilmente. No tenemos preguntas repetidas de años anteriores, pero bueno, las que hemos tenido son de contenido muy conocido. Aquí tenéis un ejemplo de pregunta de esta área. A la capacidad desarrollada especialmente en la edad escolar de evaluar una tarea cognitiva para determinar la mejor manera de realizarla y de controlar y supervisar su ejecución se le denomina metacognición. Hemos querido resaltar esta pregunta porque parece que nos preguntan por la metacognición con una definición más de pensar acerca del pensamiento y no tanto desde la teoría de la mente, que sería la forma de preguntar por la metacognición más habitual. Y por último os presentamos esta otra pregunta: si cuando ponemos a un bebé ante la técnica de laboratorio de la situación extraña vemos que no llora cuando es separado de su cuidador principal y no busca su contacto cuando regresa, su apego es de tipo evasivo. También una pregunta sencilla sobre estilos de apego. Bien, y continuamos ahora con la asignatura de personalidad y diferencial. Este año esta asignatura ha sido excesivamente elevada a la complejidad, es alta, han puesto los profesores en comparación con las anteriores, que han sido más asequibles, más repetidas, más fáciles de asumir. Este año han habido preguntas de conceptos vistos en clase y muy conocidos, pero que requerían como un razonamiento más lógico, un razonamiento más intenso que responder de forma automática, literal, a lo ya aprendido. En este caso hablamos de la pregunta 108 de la versión 0, que es la que utilizamos para corregir. El número de preguntas similar a otros años, 13 preguntas este año, 11 el anterior, como decíamos, más baja la dificultad, más sencillas. Es primer año que personalidad
es una asignatura tan compleja como estas. Más que años anteriores comentábamos, y tendencia anterior eran 8 o 9 preguntas, está aumentando el peso de personalidad en el examen. Hay 2 preguntas que salen en las clases de referencia PIR, la 101 y la 102 de la versión 0, y otras 2 preguntas que están fuera de temario, las vamos a ver. Esta pregunta es una pregunta de fuera de temario, habla también de nuevo de las bases biológicas, ¿cuál de los siguientes modelos surge como el objetivo de identificar las bases biológicas que subyacen a la inteligencia? Pregunta por inteligencia, pero es una pregunta compleja, complicada, que habla de la parte biológica, como decíamos, una parte mucho más médica de conceptos en este examen PIR. El modelo de la integración frontal-parietal de la inteligencia es el que hemos dado por bueno por ahora. Y también de qué dimensiones de personalidad del modelo de los 5 factores de Costa y McRae se relaciona con el factor general de psicopatología o factor P. El factor de Costa y McRae lo conocemos todos, lo estudiamos muy profundamente, tanto en evaluación como en inteligencia, pero pregunta una pregunta muy específica respecto a este modelo, que nos lleva a que sea una pregunta realmente complicada, aunque el contenido sea similar al de otros años o el concepto sea similar, que es el modelo de los 5 grandes. Hemos dado por buena, según los manuales de referencia, la opción 1, neuroticismo, apertura a la experiencia y extraversión. Tenemos una última pregunta que vamos a contestar de esta asignatura, es la teoría de la componencial de Stenberg. El autor señala los siguientes componentes para la adquisición de conocimiento, muy similar al anterior. Stenberg también lo conocemos en evaluación, lo conocemos en personalidad, pero de nuevo, esta pregunta es demasiado específica como para poderla saber, porque no ha tenido hasta ahora el peso suficiente en el examen para que por coste-beneficio compensase ampliar y ampliar y ampliar de Stenberg. Hemos dado por buena la opción 3, codificación selectiva, combinación selectiva y comparación selectiva. La opción más larga, en este caso en los manuales sí que pone como la correcta, era un poco compleja porque al poner 3 veces selectiva como que a lo mejor llevaba un poco de confusión si no la sabíamos de forma literal, pero bueno, sabemos que esta es la correcta según el manual de referencia. Pasamos a biología ahora. Biología también ha sido una dificultad alta. Hemos visto en todas las asignaturas, junto con Pablo, junto con Laura, en mis áreas también, preguntas de biología entremezcladas con tratamientos, con evaluación, con clínica, con básica también tenemos alguna. Ha estado biología en todas partes, esta parte más médica, o de fármacos, o de áreas cerebrales, o de conexiones. En este caso, por tanto, el área o el peso del contenido de biología ha sido de dificultad elevada. Es un examen muy específico, con bastantes preguntas fuera de temario que se contestan sobre todo con el manual de Redolar. Han habido 14 preguntas, más que años anteriores, que han sido 12 y eran algo más sencillas, pero también las líneas de otros años, 12, 14, no ha habido una diferencia en cuanto a esto. Ha habido una pregunta repetida, la pregunta 88 de la versión 0, que son los mismos conceptos, pero preguntados de una forma diferente, pero que se podía sacar de la pregunta 27 del 2020. Las que hemos comentado para este vídeo, una pregunta fuera de temario, pregunta de reserva además. ¿Con cuál de los siguientes procesos lingüísticos se asocia en mayor medida el componente N400 de los potenciales evocados cerebrales? Una pregunta muy compleja, muy médica, que muy poco tiene que ver con nuestras áreas de trabajo y con nuestro conocimiento que tenemos que tener para la práctica clínica. La opción correcta es la opción 1, procesamiento semántico. También le han dado mucho como al lenguaje, ¿no? Esta parte de este año. Igual que en psicología básica. También. El tema del lenguaje bastante, incluso en infantil, que también han preguntado por trastornos del lenguaje, que no había sido habitual. Comentamos también esta pregunta: ¿qué afirmación es correcta en relación a la afectación del sistema atencional? Hablamos de procesos cerebrales, en este caso la opción 2, también una pregunta de reserva y también fuera de temario. La opción 2, las dificultades de atención ejecutiva en niños con TEA, de nuevo también TEA, que han aparecido en clínica infantil, en evaluación y en biología. Muy diferente, ¿no? Las preguntas del mismo trastorno en este caso en cada una de las áreas. Hablamos que las dificultades de atención ejecutiva, es decir, de funciones ejecutivas en niños con autismo, se han relacionado con el excesivo volumen de una región dorsolateral frontal, es decir, la parte prefrontal. Vale, y por último, la última pregunta de psicobiología que vamos a contestar es en qué respuesta es correcta en relación al aprendizaje y la memoria. La opción adecuada es la 3, una pregunta muy específica, que habla del marcador molecular de la reconsolidación de la memoria, es la disminución de la fosforización de los receptores glutamato GLUR1. Una pregunta muy compleja, que de nuevo nada tiene que ver con nuestros campos y área de trabajo, pero que bueno, este año ha sido una pregunta PIR que esperemos no repetir.
Y enlazamos con la asignatura de experimental, estadística y psicometría. En este caso nos da un poco de respiro. Esta asignatura es una dificultad moderada. No han sido preguntas sencillas, pero es verdad que con las últimas ampliaciones de contenido que hemos hecho en nuestra academia de esta asignatura se podían contestar. Experimental, desde hace 2 años son preguntas muy complejas que nuestros profesores han decidido ampliar mucho el temario y complejizarlo más en cuanto al estudio para poder resolver las preguntas a las que nos estamos enfrentando. En este caso podemos decir que esta asignatura es una dificultad moderada gracias a esta ampliación. Los conceptos son complejos, pero el conocimiento está adquirido porque lo damos en clase. Afortunadamente, el temario, como decíamos, que se lleva ampliando desde hace muchos años, han permitido contestar la pregunta de la F máxima o de la corrección parcial y semiparcial, que en otros años no sería posible porque no habíamos profundizado tanto en la asignatura de experimental. Han sido 7 preguntas, no ha sido un gran peso en el examen, pero como decíamos, sí que es verdad que esta asignatura quizá discrimine bastante en cuanto al estudio, porque es compleja, pero que se podría contestar si la habías estudiado en profundidad o si habías asistido o visualizado las clases. Vamos a comentar la pregunta de equiparación. ¿Qué diseño es conocido como el test de anclaje o ítems de anclaje? Es uno de los empleados para procesos de equiparación. También vamos a comentar la pregunta del diseño de multigrupos al azar. Habla de si el investigador desea realizar comparaciones a posteriori entre otros pares de medias en el caso de cumplimiento de los supuestos del modelo estadístico para garantizar la mayor potencia y control del error tipo 1. La prueba más adecuada sería la de Turkey, la prueba HSD, lo comentan los profesores de experimental. Y por último, la pregunta que también vamos a comentar para conocer, o que implica conocer un nuevo índice del tamaño del efecto, que es el delta de Cliff, y conocer la correspondencia entre el coeficiente de determinación y el delta cuadrado, lo cual no se ha abordado directamente en clase. Es una pregunta mucho más compleja, es esta, que es en qué ámbito, en el ámbito de las medidas de tamaño del efecto para evaluar el impacto de un determinado tratamiento, indica cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta, y es la opción 1, como decíamos, habría que conocer el delta cuadrado, que es equivalente al coeficiente de determinación en un modelo de regresión. Pasamos a psicología de la salud, nivel de dificultad bajo, poquitas preguntas, en la misma línea que convocatorias anteriores, pese a que en la última sí que tuvimos 5 preguntas, ¿no? que era un número un poquito más alto. La sensación de la profe de psicología de salud esta noche era ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde están las preguntas? He encontrado 2 seguidas, pero enlazo con otra área. ¿Dónde están las preguntas? No están. Hay dos seguidas y el bloque de salud es ese. No hay más bloque de salud. Pocas preguntas, muy sencillas, con lo cual fácilmente contestables. Se pueden contestar sin error, además porque las alternativas son fácilmente falseables, ¿no? Las alternativas incorrectas. Exacto. Contenido repetido, de nuevo la teoría de la acción planificada, que suele aparecer casi todas las convocatorias, aunque este año la han preguntado de una manera diferente, ¿no? Y parece que este tipo de redacción se asemeja a una pregunta del 2012, atrás. Decía la profesora, no como años anteriores, sino como mucho más atrás, pero el contenido el mismo que... Y bueno, y esta, las otras 2, esta es la otra. Las actividades o hábitos de vida que reducen el riesgo de morbilidad y muerte prematura, en terminología de Matarazzo, se denominan inmunógenos conductuales, que este parece que es un concepto muy básico de salud, de las conductas de inmunoprotección, y que aunque no aparezca como tal en el manual, parece que el resto de opciones de respuesta se pueden falsear fácilmente, ¿no? Como comentábamos antes. Sí. Y por último terminamos con psicología básica, nivel de dificultad elevado, muchas preguntas de contenido fuera de temario, ya lo comentábamos antes, empiezan a haber muchas preguntas, ¿no? sobre temas que hasta ahora habían sido mucho más residuales, como lenguaje, como pensamiento, en contra de otros temas, ¿no? Como el de aprendizaje, que era el más recurrente. Sí. Y además nos encontramos esto junto con experimentar al inicio del examen, a nivel motivacional. Ahí nos molesta un poco. Sí, hace el examen más complejo, ¿no? Sí. Por lo menos la sensación inicial era esa. 8 preguntas en la línea de convocatorias anteriores, pero la dificultad, como decíamos, parece que es más elevada, ¿no? que el año pasado. Lo más importante, como comentábamos, es el cambio de distribución de la importancia de los temas, y de hecho han habido preguntas repetidas, pero que no nos servía de mucho, ¿no? Que hubieran estado repetidas, porque había una de la convocatoria del 96 y otra de 2011, con lo cual mucho tiempo atrás. Sí. Estas son las preguntas que comentamos. La pregunta repetida del año 96,
En el contexto del estudio sobre razonamiento silogístico, ¿cómo se denomina la hipótesis planteada por Woodworth y Sells, que propone que cuando un sujeto elabora una conclusión lo hace en función de la impresión global producida por las premisas? La opción correcta sería el efecto atmósfera. Y por último tenemos esta pregunta para comentar: ¿qué función matemática utiliza Stevens para enunciar su ley psicofísica derivada de los resultados obtenidos con métodos psicofísicos directos? La respuesta sería el logaritmo. Bueno, y hasta aquí el análisis del examen de la convocatoria 2022, examen 2023. Nosotras os queremos desear, Pablo también, que ya no aparece en el final del vídeo, pero os deseamos los tres y la academia entera muchísimo ánimo, muchísima suerte para estos momentos. Daros vuestro tiempo de cuidado, de descanso, que es primordial estos primeros días. Corregid el examen cuando queráis, cuando os venga bien. Ved el vídeo, revisarlo, repasarlo cuando lo necesitéis, y si no, descansad, que también estaría bien. Por nuestra parte, la academia os va a acompañar, ya sabéis, en todo el proceso. Tenemos Estimapir, tenemos Impugnapir, los tutores siguen activos, los profesores van a estar revisando qué preguntas son impugnables. Inicialmente no tenemos tantas impugnables, por eso no las hemos comentado en este vídeo. No parece que vayan a haber muchas preguntas diferentes, ¿no?, a las que hemos encontrado, la respuesta correcta que hemos encontrado, pero aún así estaremos con vosotros en el Impugnapir para lo que sea necesario, para aportar bibliografía de referencia, que ya la hemos buscado y ya la seguimos buscando a lo largo de esta mañana del domingo. Por lo demás, desearos ánimo, muchísima suerte. Aquí nos tenéis para lo que queráis, y enhorabuena porque ya habéis llegado a vuestra meta. Os mandamos un abrazo grande.